Amén. Entonces, ¿sí? ¿Quieren ser bendecidos? Son bendecidos. Gloria a Dios. Nos da la gloria a Dios que nos da la oportunidad de estar en su casa. En algunos lugares no está prohibido el culto. No es por la pandemia, sino de por sí así es. ¿Cómo se dice? La cultura, así es. Está prohibido. En algunos lugares está prohibido leer la Biblia. Está prohibido este libro. El libro que tú tienes en tu casa, ahí arrumbado, empolvado. En algunos lugares lo quieren, pero en esos lugares escasea la palabra de Dios, porque no lo pueden leer. Es un delito de leer la palabra de Dios. Gracias a Dios por nuestro país, que todavía nos permite, ¿no?, congregarnos de alguna manera, nos permite leer la palabra de Dios, escuchar alabanzas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si un día entrara unos personajes con pistolas, con metralletas y dijeran: a ver, ¿quién es cristiano? Es ahí donde se prueba la convicción, es ahí donde se prueba realmente qué somos. La fe tiene que pasar por el fuego, tiene que ser probada, tiene que ser pulida. ¿Tiene que ser qué? Tiene que ser probada. Y que vinieran estas personas y dijeran: a ver, ¿quién realmente es cristiano? Y que dijeran: a ver, Maritza, si ¿estás de parte de tu Dios? Si estás de parte de tu Dios, te matamos. Y si no, te dejamos vivir. Y es ahí donde yo creo que sale lo que somos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, quedaríamos? Posiblemente muy pocos, ¿verdad? ¿Cuántos pensamos: bueno, pues si me matan, pues me voy más rápido para el cielo, ¿no? Me estás ahorrando. Pero la verdad es que la carne es carne. Y le da miedo. ¿Le da qué? Le da miedo. Es miedosa la carne. Es valiente para pecar. Miedosa para enfrentar las consecuencias del pecado. Esa es la carne. La carne es la parte pecaminosa que tú y yo tenemos. También conocido como el viejo hombre, que de vez en diario luchamos con él, ¿verdad? De vez en diario. Yo pienso, cuando Pablo está hablando en una ocasión, que él se estaba autoexaminando y él llegó a la conclusión que él sí quería hacer el bien, pero terminaba haciendo el mal. Entonces, si eso le pasaba al apóstol, ¿qué nos va a pasar a nosotros, no? Si eso lo experimentaba este hombre, que de alguna manera tenemos cierta admiración en cómo Dios le revelaba la palabra, cómo Dios lo usaba. ¿Quién era de parte de Dios? ¿Cómo no lo vamos a experimentar nosotros también? Pero Dios nos ayude, mis hermanos. Aproveche el tiempo de congregarse. Ahorita que podemos, aproveche su tiempo, mis hermanos, de verdad, de verdad. Yo le ruego por las misericordias de Dios que aproveche el tiempo, hermano. Un día, por el virus o por otra cosa, ya no nos vamos a poder congregar. Aprovecha el tiempo de alabanza, aprovechémonos como hermanos también. Aquí habemos de todos tipos, habemos personajes, porque cada quien parece que interpretamos un papel. Cada quien tenemos un carácter diferente, no todos siempre estamos sonriendo, ¿eh? Pero tampoco no todos siempre están serios. O tampoco no todos siempre están como cara de enojado, ¿no? Hermano, ¿estás enojada? No, así eres. Hay de todo. Pero eso pasa. Eso pasa porque Dios crea diversidad. ¿Crea qué? Diversidad. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Aunque tengamos cierto parentesco, aunque seamos familia, pero no todos somos iguales. Porque en la creación, aunque todos somos seres humanos, pero somos distintos. Aún los que tú ves es que se llaman los gemelos, aunque casi son idénticos, pero casi nada más. Hay algo que uno tiene algo que el otro no. Una distinción, no es igual. Cada uno de nosotros somos la distinción de Dios. Nos ha distinguido Dios porque no somos iguales. Amén. Muy bien, entonces vamos a la palabra de esta noche. En esta ocasión, la porción que el Señor ha seleccionado está en el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 8, un pasaje, como se dice,
muy conocido, un pasaje muy leído, un pasaje que se ha pronunciado muchas veces, pero que cuando lo volvemos a leer podemos aprender algo nuevo. Cuando Dios nos alumbra la palabra de un verso podemos entender muchas cosas. Amén. Muy bien, ahí ténganlo. Pero vamos a orar antes. Vamos a orar. Que Dios nos ayude. Mi hermano Martín, si nos hace el favor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿ya lo tienen? Muy bien. 8, San Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, hasta el 45. Muy bien, nos ponemos de pie, reverencia a la palabra, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Yo leo uno, ustedes el otro, y nos reunimos en el 45. Amén. Muy bien, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Amén. Palabra de Dios. Puede tomar su asiento. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esta historia? Algunos usamos el verso 32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Pero fíjate que yo estaba analizando ese verso, el verso 32, que a veces lo divorciamos del verso 31. ¿Qué dice el 31? Dijo a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les habló? Si permanecen en mi palabra. ¿Sí dice así o no? ¿Serán verdaderamente? Muy bien. Fíjate, ya vamos a empezar tan temprano con esta palabra, con la cantaleta de siempre. El discípulo verdadero es el que permanece en la palabra. Yo recuerdo cuando yo era niño y jugábamos y decíamos, este era nuestro lenguaje, el lenguaje de los niños. Vamos a jugar de a Davis, o sea, de verdad, así se decía, ¿no? Sí. Luego decía, vamos a jugar, pero de a mentis, o sea que no, o sea, de mentis, mentira, o sea, la inocencia, significa que no iba a valer, ganar a quien ganara. Así era
el lenguaje. Entonces es algo parecido. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y añade, si permanecen, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ok, ¿sabes por qué tú y yo a veces no somos libres de muchas cosas? Porque no permanecemos. Hablando ya los que nacieron de nuevo y ya conocen la palabra de Dios, es el punto. Tú estás atado de muchas cosas porque no permaneces en la palabra de Dios. Cuando tú no permaneces en la palabra de Dios, tú no vas a ser libre de muchas cosas. La palabra trae libertad. Pero a veces nos gastamos recitando versos, pero a veces no los entendemos. A mí me impacta la gente que empieza a recitar y dice, en el capítulo tal, versículo, empieza a hacer muchas citas. Y yo me impresiono de verdad. Y digo, ¿cómo le hará? Le voy a decir que me enseñe. Porque sí me grabó las citas, pero no todas. Pero ya después digo, ¿y estará entendiendo todo lo que está diciendo? Cuando el Señor Jesús tenía una plática con Nicodemo, le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, o sea, no las entiendes. Te sabes la Torá de principio a fin, al derecho y al revés. Y Nicodemo, así como, no estés jugando, no te sabes qué es el nuevo nacimiento. Y por eso Jesús le dice, eres tú maestro de Israel, pero no te la sabes. Es un ejemplo. Entonces, volviendo a lo que dije anteriormente, dijimos que el discípulo verdadero es el que permanece en la palabra de Dios. El de Adebis, el discípulo de Adebis, es el que permanece en la palabra de Dios. Pero fíjate qué curioso. Nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando a personas que ya habían creído en Él. A judíos, ya habían creído en Él. Permanecer, grábate esa palabra, es muy importante, permanecer. Y ya después dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ya más adelante vemos la conversación, posiblemente ya te la sabes, que tenía Jesús con estos personajes. Jesús les estaba hablando de una esclavitud en cuestión del pecado, pero rápido ellos sacan su argumento. ¿Y qué dice? No somos, pero la verdad, ¿no habían sido esclavos? No, porque dicen que no. Y contesta, bueno, yo ya sé que son descendientes de Abraham, pero me quieren matar. O sea, el punto no es de dónde venga, el punto es que me quieren matar, porque en mi palabra no haya cabida. Y así se llama nuestro tema, cuando la palabra no haya cabida. ¿Cómo se llama? Vamos a entender. Y sigue la conversación. Nuestro padre es Abraham, dicen estas personas. Nuestro padre es Abraham. Y responde Jesús, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero volvemos al punto, me quieren matar. Eso no hizo Abraham. Y le cambian, dice, bueno, tenemos un padre, nuestro padre es Dios. Bueno, ¿era Abraham o era Dios? Y Jesús primero le dice, ustedes hacen las obras de su padre. Esa parte me gusta. Yo sé que la he dicho antes. Le dice, hacen las obras de su padre, pero no les dice quién es su padre. Y luego les vuelve a decir, ustedes hacen las obras de su padre, pero no les dice todavía quién es. Y ya al último, la tercera vez, se la suelta de plano. Ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Él ha sido mentiroso. Cuando habla de sí mismo, porque él es padre de mentira. Entonces no hay verdad. Dijimos que, ¿se acuerdan cuando estudiamos la Navidad? Mentira que no procede de la verdad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que son dos naturalezas? Dijimos así, porque la mentira procede del diablo y la verdad procede de Dios. Son dos naturalezas. Uno viene de la luz, la verdad viene de la luz, la mentira viene de las tinieblas. Entonces, eso es lo que define quién era su papá, por las obras. Y bueno, ahí está la historia. Ya no sabemos la historia. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio. Fíjate, esto que vamos a hacer se llama escudriñar. ¿Cómo se llama? Escudriñar. Vamos a retroceder un poquito, vamos a leer el verso 30. Quiero que pongan mucha atención. ¿Qué dice el 30? Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Diga, creyeron en él. Muy bien. ¿Y el 31 qué dice? Hasta ahí. El 30 dice, muchos creyeron en él. El 31 dijo, a los judíos que habían creído en él. Muy bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien.
Pero luego vamos al 45, al verso 45. ¿Qué dice? Muy bien, entonces, pregunta. Mis discípulos no van a contestar ahorita. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí entendiste lo que leíste? Dijo a los que habían creído en él, a los judíos que ya habían creído en él. Y luego les termina diciendo, y a mí porque digo la verdad, no me creen. O sea, ¿sí creyeron o no creyeron? Ah, está interesante, ¿no? ¿No lo había visto? Suelto esa pregunta para que meditemos. Eso es escudriñar. Entonces, ¿sí creyeron sí creyeron los judíos o no creyeron? ¿No? No todos, pero fíjate. Ajá, bueno, si nos basáramos en el 30 solamente, literalmente dijéramos, bueno, muchos, pero el 31 te está siendo más específico. Está diciendo, a los judíos que creyeron en él, ya habían creído. Pero luego el 45 termina diciendo, no me creen. Está buena, ¿no? No nos vamos a ir hasta que la contesten. Aleluya. Gócese, hermano. Está interesante. Esto es escudriñar. Eso es lo que dijo Jesús. Escudriñen la palabra. Escudriñen las escrituras. Ahí está la vida eterna. Muy bien, te voy a decir. En el 30 está hablando de otras cosas. Y por causa de esas palabras ya habían creído. Muchos creyeron. Pero luego les está diciendo, ya está especificando a los que creyeron. A los judíos que habían creído en él. ¿Y por qué el verso 45 termina diciendo no me creen? Porque el verso 32, el verso 31 está hablando que ellos habían creído por la palabra anterior, pero pero del verso 32 en adelante ya no creyeron la palabra. Por eso termina diciendo, y a mí porque les digo la verdad no me creen. O sea, me creyeron una parte, pero no toda la parte. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Creyeron una parte nada más, pero no toda la parte. Y fíjate, vamos aplicando esa partecita. Eso nos pasa a nosotros. Creemos una parte, pero no toda la parte. Por ejemplo, ¿tú crees que Dios puede perdonar al hermano sus pecados? ¿Cuántos creen eso? Muy bien. Pero tú crees que Dios no te puede perdonar a ti. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Crees una parte, pero no toda la parte. Ese es el detalle que estaba ahí. Y fíjate, el problema no es tanto creer. El problema es no creer todo lo que procede de Dios. La palabra dice que somos santos. Y luego no creen, luego algunos dicen que son cristianos y no se creen santos. Sí, algunos no se creen porque no han estudiado bien el concepto de santo, definición. Y algunos porque la conciencia empieza. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántos son santos? Luego te empieza a acordar de lo que hiciste. No, de verdad, porque así es la conciencia. No es el diablo, es tu conciencia. Ya el diablo da una ayudadita. De verdad. Y digo, a ver, si yo digo, levanta la mano los justos, nadie la levanta. Bueno, los que entienden sí la van a levantar. ¿Pero por qué? Porque no, yo soy bien injusto porque hice esto y aquello, no. Me agacho, ¿no? A veces es por eso, porque no nos han explicado. Pero sale tu conciencia, sale. Y tú, acuérdate, Marta, lo que hiciste en la mañana, cómo le respondiste a Nico. Y dices, sí, pues no, mejor. Y le escondes tu manita, ya no la levantas. A veces es por eso. Entonces, si estamos entendiendo el problema, ¿cuál era? No creyeron toda la palabra. Eso nos pasa a nosotros. Creemos una parte, pero no toda la parte. Como dije, creemos una parte, pero no toda la parte. Ese es el problema. Ese problema está en nosotros. Tu conciencia es como si tú tuvieras un juez en tu cabeza que ya te está enjuiciando, pero eres tú mismo, es parte de ti. Tu conciencia a veces parece como si fuera un demonio, parece, si lo vemos por ese lado. Pero si lo vemos por el otro lado, te deja ver lo malo que estás haciendo. Algunos predicadores dicen que la conciencia es un antes de que venga el Espíritu Santo. O sea, es algo primero, antes. Para que medio entiendas que más o menos que es lo malo. Porque la Biblia dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Algunos dicen así, que eso es la conciencia. Pero entonces estos hombres, pues
la palabra fue fuerte. Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea, su papá es el diablo. Es un lenguaje fuerte, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Por eso digo, por eso dijo Jesús, y a mí porque les digo la verdad, no me creen. La verdad encarnada estaba enfrente de ellos, hablando lo que procede del Padre. En este tiempo que estamos estudiando nosotros la palabra de Dios, que yo he sido muy bendecido, yo creo que mis hermanos también. Fíjate que la definición de la palabra, ahora sí pueden contestar. ¿Qué significa? ¿Una qué? Una expresión del pensamiento o una idea expresada. Por ejemplo, en el Génesis dijo Dios y fue hecho. Pero para que haya dicho Dios algo que él quería hacer, primero tuvo que haberlo pensado. ¿Sí o no? Primero y luego lo habló, lo estás expresando. Entonces, lo que sale de tu boca es una expresión de tu pensamiento, de lo que tú pensaste. Entonces, estamos también viendo parte que en este mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el verso 1 empieza diciendo ¿qué? En el principio era el ¿qué? El verbo, muy bien. Esa palabra verbo en el griego es logos. Es logos. En el principio era el logos era para con Dios y el logos era Dios. Esa palabra logos se traduce en nuestro lenguaje como palabra. ¿Sí? No te vayas a enredar, por eso pongo atención. Se traduce como palabra. Ese es Jesús. Y luego, más abajito en el versículo 14, dice, y aquel logos, aquella palabra fue hecha carne. Se encarnó, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria de la palabra. El que está narrando está viendo la gloria de la palabra. ¿Sí? Muy bien, entonces dijimos que logos es palabra, pero también hay una palabra que es la palabra rema, que ambas palabras, rema como logos, se traducen como palabra. La diferencia es que cuando estamos hablando de logos, aplicándolo ya en las escrituras, es la parte escrita, y el rema es la parte iluminada. Entonces Jesús es el logos, y muchos hablan del logos, que es Jesús. Pero poco conocen el rema, que es Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy? ¿Quién respondió? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está, rema. Dice, bienaventurado, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Ahí está, rema, te alumbró. Entonces, como Jesús es la palabra, y dijimos que la palabra es una expresión de un pensamiento, entonces, de acuerdo a eso, yo digo que Jesús es la expresión de Dios. ¿Amén? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ahí se manifestó, ahí se dio a conocer el Padre también en Jesús. Muéstranos al Padre. Pues me estás viendo. ¿Sí? Muy interesante, ¿verdad? Jesús es la expresión de Dios. Si tú y yo conocemos a Jesús, es porque el Padre nos alumbró y nos dejó ver quién es Jesús. Ahí conocemos el rema. Amén. Conocemos el rema. Y conocerán la verdad, conocerán el rema, la verdad, esa es la verdad. Y el rema los va a hacer libres. Así que si el rema los libertare, el Hijo, serán verdaderamente libres. El Padre nos liberta a través de Jesús. Por eso Jesús es la expresión del pensamiento de Dios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Eso es parte de lo que estamos estudiando en nuestro tema doctrinal que se llama la palabra de Dios. Pero bueno, vamos al título. Dijimos que nuestro tema se llama Cuando la palabra no haya cabida. Hay otra cosa. Antes de pasar a eso, el 43, ¿qué dice? El verso 43 del 8. 8:43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Primero pregunta, está hablando Jesús. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo contesta, porque no pueden escuchar mi palabra. No, esa ya no es pregunta, esa ya es una respuesta, una afirmación. Y me llama la atención cómo Jesús pregunta, pero él mismo se contesta.
Entonces, primeramente, el lenguaje que estaba hablando Jesús era un lenguaje espiritual, era un lenguaje celestial. Por, por eso no podían entender ellos, no lo podían aceptar, no la cachaban, decimos nosotros, no la cachaban. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Así vamos a decir cuando estemos dando el mensaje, ¿eh? Y se ponga la gente ahí en su carne. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no puedes escuchar mi palabra. ¿Se acuerdan el mensaje de cómo lees, más o menos? Ah, pues casi se parece eso. No, es que fíjate, hermano, que ¿por qué no puedes entender mi lenguaje? El que está en el espíritu, ¿por qué no puedes entender mi lenguaje? Porque no puedes escuchar mi palabra. Entonces ya entendimos, el lenguaje de Jesús era un lenguaje espiritual, un lenguaje celestial. O sea que viene del cielo, significa. Pero ahora ya vamos a enfatizarnos en el 37. ¿Qué dice? Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes, por eso me quieren matar. A mí me gusta preguntarle al Señor cuando no entiendo algo. Y mientras yo llevaba mi lectura, yo me quedé pensando por qué Jesús les estaba diciendo esas palabras. No haya cabida. Y le leía y le releía y otra vez. Y estoy meditando y preguntándole al Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo había dicho? Fíjate que esta es la revelación. ¿Por qué la palabra de Jesús no hallaba cabida en estas personas? La dureza del corazón. ¿Qué más? ¿Quién da más? De incredulidad también. Porque como diciendo ahora, ¿cómo nos trae o estas palabras? Si esto a mí son mis sillas como carpintero, ¿no? Posiblemente. ¿Qué más? ¿Qué más? Participe. Que mi hermana más está llevando todos. No sabían escuchar. ¿Qué más? ¿Qué más? No entendía. ¿Por qué no hallaba cabida? El mismo espíritu. Muy bien. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un vaso, está colmado de agua, y yo le quiero echar más agua, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Porque está qué? Entonces, ¿por qué la palabra de Jesús no hallaba cabida en ellos? ¿Porque estaban qué? Estaban llenos. ¿Llenos de qué? Llenos de sí mismos. Llenos de sí mismos. ¿Estaban llenos de qué? Eso fue lo que me dijo el Señor. Estaban llenos de sí mismos. Por eso la palabra de Jesús no hallaba cabida. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Te lo voy a ilustrar como si la palabra fuera una persona. La palabra de Dios fuera una persona. Así como la persona del Espíritu Santo. Es una ilustración, ¿eh? No lo vais a tomar literal. Está buscando dónde morar, dónde habitar. Pero si tú estás lleno, él ya no cabe. Ella ya no cabe. Si estás lleno, no cabe. Lleno de sí mismo. Muy bien. Ahora, déjame decirte qué significa estar lleno de sí mismo. Muy bien. Estar lleno de sí mismo significa estar lleno de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de cómo me lo imagino. Eso es estar lleno de sí mismo. ¿Sí? Eso. Pero que todo eso no necesariamente va de acuerdo a la luz de las Escrituras. Eso es estar lleno de sí mismo. ¿Sí entendimos qué es? Entonces, estos hombres estaban llenos de sí mismos. Por eso la palabra no hallaba cabida. No cabía. Cuando Jesús está expresando la palabra, yo me imagino tomando como si la palabra fuera una persona, está asomándose a ver por dónde va a entrar. No, pues no está lleno. Está colmado, no, ni por dónde. No cabe, ni modo, me voy. ¿Sí? Eso significa estar llenos de sí mismo. Lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Y ahí te va. Agárrate bien de tu silla. ¿Está listo? ¿Sabes por qué llegas tarde al culto? Porque la palabra puntualidad no haya cabida en ti. ¿Cómo dije? Porque estás lleno de impuntualidad. Estás lleno de la cultura mexicana. Media hora después. ¿El culto a qué hora es? A las 6. Llegas a 6:05 y ya llegaste tarde. Eso es para todos mis hermanitos. Y no lo tomen a mal, mis hermanos ministros. ¿Cómo nosotros podemos decirle a nuestros discípulos que lleguen temprano si nosotros no lo hacemos? Jesús, hablando de los fariseos, dijo: dicen y no hacen, ponen cargas que ni ellos pueden llevar. Y de ahí me alumbró Dios algo.
No hay que ser como, y yo lo dije aquí, no hay que ser como los que dicen y no hacen. Primero hay que ser como los que hacen y después dicen. Primero llego temprano y después le digo a mi discípula, llegue temprano. Y ella me va a estar viendo, aunque no me diga nada. Es intachable en la puntualidad. Discipular, mis hermanos, no es llenar a la gente de versículos, no es llenar a la gente de historias. Es más, no llenar a la gente de Biblia. Discipular es poner en orden. ¿Cómo? Poner en orden. Pero ¿cómo voy a poner en orden si yo no estoy ordenado? Amén. ¿No escuché los amén? Eso es una verdad. Muy bien. Entonces, ¿ya viste por qué llegas tarde? Porque la palabra puntualidad no haya cabida en ti. ¿Estás lleno de qué? De tu impuntualidad. ¿Estás lleno de qué? De tu cultura. Y muchas cosas de las que hacemos es porque esa palabra no haya cabida en nosotros. Dices, ay Señor. ¿Ah? Pero es verdad, mis hermanos, no estoy enojado. Aunque parece, ¿verdad? Pero no, es una verdad, mis hermanos, tomémoslo en serio. Eso y todas las cosas que no prestamos atención. Por ejemplo, no viene al culto, repórtese con el pastor, bueno, en este caso con su esposa, porque ahorita está malito, ¿no? No te reportan, no nada. ¿Por qué? Porque la palabra reportar, la palabra sujeción, la palabra vida de reino no haya cabida en ti. No, pues hay que hacerlas. A ver, no estamos de fecha. Nosotros hacemos las cosas como caiga. Esa judía hay que, a ver, yo me mando solo. Al cabo también soy ministro, ¿no? Tengo autoridad. Sí, pero hay alguien que va arriba de mí. Esa es la vida del reino de Dios. Yo no me puedo saltar las autoridades que están arriba de mí. Bueno, sí puedo, pero no debo. Y yo tengo que tener comunicación. Hermana, no voy a poder ir al culto. ¿Por qué? Porque lo que sea, pero no voy a poder. Ya sabe, ya si no me ve, ya sabe por qué no vine. Eso no lo hacemos, ¿por qué? Porque esa palabra reportarse no haya cabida en nosotros. Estamos llenos de nuestra cultura, estamos llenos de nuestros problemas, estamos llenos de lo que somos, de lo que queremos, de lo que anhelamos, de lo que ya estamos hartos, estamos llenos de tantas cosas que no es la palabra de Dios. Por eso esas palabras no haya cabida en nosotros. Aunque la palabra está asomando y dice, ¿por dónde le entro? Pues no cabe en ningún lado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Está bueno el mensaje, ¿verdad? Está bueno. Amén. Déjeme echar un trago. ¿Sí se quitó el casco o no? Para que, por lo menos que le pegue la palabra, aunque no entre. Aleluya. No, mis hermanos, de verdad, Dios nos ayude. Entonces, hoy entiendes. ¿Sabes por qué te duermes en el culto? Porque la palabra quédate despierto no haya cabida en ti. No, de verdad. A lo mejor se ríen ustedes, pero es una verdad. Yo una vez ponía de ejemplo que yo venía con sueño, pero mucho sueño, venía con mucho sueño. Y ya tenía días desvelado, luego ese día tuve que pasar toda la noche en vela. Fue cuando murió Don Hugo, así me vine al ensayo. Y yo me acuerdo que llegué un tanto tarde y avisé a mi hermana que iba a llegar tarde. Y llegué y me senté y sentía como que me arrullaba la silla. Pero dije, no me voy a dormir porque yo soy el que está dice que no hay que dormir. Si me ven que me duermo, a lo mejor no van a decir nada, pero ahí me van a tener guardadita. Y ya me senté y ya estoy así. Ya estoy sentado y estoy así. Y me estoy moviendo. Por eso ve que luego me estoy mueve porque digo, no voy a dormir. Tengo que estar atento al mensaje. No voy a dormir. No voy a dormir. Tengo que estar atento. No me voy a dormir. Ya estoy poniendo atención al mensaje, pero me digo a mí mismo, no me voy a dormir. Porque tengo que estar atento al mensaje. Si me duermo, me pierdo un cacho. Pero si tú dejas que te arrulle, ahí, bueno, cuando hace sol, el calorcito, ¿va? Se siente como que te abraza, ¿no? Se siente bonito, ¿eh? ¿Y qué tal? Ya estás llamando. Una vez alguien aquí estaba cabeceando y le dijo, deja de estar llamando al pastor. Como le dio risa, pues le quitó el sueño. Pero ya estamos entendiendo. ¿Ya por qué pasa? Porque la palabra quédate despierto no haya cabida. La palabra llega temprano no haya cabida. La palabra sujétate, repórtate, comunica, no haya cabida. La palabra discípulate no haya cabida. La palabra toma doctrina no haya cabida. No haya cabida. Entonces ya vimos cuál es el problema.
El problema es que estamos llenos ¿de qué? De sí mismos. ¿Cuál es la solución? Vaciarse. Muy bien, ¿cómo te vas a vaciar? Si tú eres el vaso. Es decir, que somos vasos, ¿no? Unos para honra y otros para deshonra, ¿no? ¿De cuáles eres tú? No me digas, no me digas. Pero, ¿cómo nos vamos a vaciar? Bueno, el vaciarse todo empieza primero por renunciar a sí mismo. Tengo que renunciar a lo que soy. ¿Sí? Tengo que renunciar a lo que soy. Yo soy un peleón, así y asá y todo eso. Yo soy feo, para acabar rápido. Pero la palabra de Dios me dice que yo haga esto. Entonces, primero es una decisión. Querer ser vacío. Querer despojarte de sí mismo. Eso, así empiezas, vaciarte. Y donde siempre nos han hablado mucho de lo que se llama rendición. Pero todo empieza porque te hartes de cómo eres. Ahí empieza el asunto. ¿A ti te gusta ser como eres? Ay, no, hermano, a mí me encanta. No, ¿sabes cómo no me doy cuenta que hay personas que sí les gusta ser como son? ¿Sabes cómo me doy cuenta? Cuando son así, mira. Por ejemplo, que yo vengo con mi hermana Marta y le digo, usted me tiene que amar, pero yo que yo te ame, yo no. Usted me tiene que saludar, pero yo que te saludo, yo no. Usted me tiene que tratar bien, pero yo no. Entonces, y cuando me dicen algo así, Dios me ama tal cual soy. Justificación. Yo ahí me doy cuenta que a la persona de alguna manera le gusta ser como es, inconscientemente. ¿Sí o sí? Entonces, estamos en la solución. Hay que vaciarnos. Cuando nosotros tomamos la decisión de vaciarnos de lo que somos y tomemos la otra parte de la decisión de llenarnos de lo que sí es de Dios, posiblemente tenemos que vaciarnos de que a veces hemos sido formados de acuerdo a los hombres, de que a veces sabemos cosas pero no las sabemos bien. Tenemos que vaciarnos de todo eso. Y tomo de ejemplo la vida de este siervo, el pastor Radamés, cuando él ya venía formado de acuerdo al instituto, de acuerdo a todo eso, llegó con Dios y él le decía que Dios le enseñara la palabra. Y estuvo orando aproximadamente un año y le habló Dios, ¿de verdad quieres que te enseñe la palabra? Y dice que él llorando le dijo, sí, Señor. Y le habló por segunda vez, ¿de verdad tú quieres que yo te enseñe? Y él volvió a responder y dijo, sí, Señor. Y no lo dice con este lenguaje, pero es lo mismo. Dice, es que, bueno, entonces tienes que dejar los libros. Porque dice, él dice, yo era un adicto a los libros, me los bebía, dice. Tienes que dejar los libros por un tiempo. Dice, porque tú hay cosas que crees que no son de acuerdo a la verdad. Entonces, en otras palabras, tienes que vaciarte. Tienes que desaprender. Tienes que renunciar a ciertas cosas. ¿Sí? Tienes que vaciarte. Lleva un precio. Imagínate dejar de creer algo que he creído por tanto tiempo. Es todo un reto, ¿no? Y más si ya llevas muchos años. Yo me imagino que es difícil. Yo me imagino porque yo no he sentido eso, porque yo nací aquí. Estuve un año aquí y ya después al año me integré al ministerio misionero. Pero dicen algunos hermanos, no, hermanos, que yo venía, no, y acá nos enseñaban esto, pero aquí, ay, cómo ha costado trabajo. ¿Amén? ¿Sí entiendes o no? Y más cuando ya estuviste en muchas iglesias. Primero estuviste en ríos flotantes, ¿no? Y luego pasaste a Monte Santo, ¿verdad? Y luego camino hacia el cielo, se llamaba así la congregación, ¿no? Y luego te pasaste a camino de santidad. Y luego de ahí pasaste a otra congregación que se llama por el desierto de Sin. Y así saltaste como 10 congregaciones y tienes un chilaquil aquí de doctrinas, de verdad, ¿no? De verdad. Y llegas acá a Salim y dices, ¿amén? Llegas al Salim y dices, ya no sé ni cómo me llamo. Tienes un chilaquil de doctrinas. Y más cuando te dicen el evangelio, ay, no te cabe. Jesús fue al infierno, no me cabe, ¿cómo? Y todo se hace, y el problema continúa cuando llegan al Salim, ¿verdad? Hay que vaciarse de lo que estamos mal y hay que tomar agua del Salim. Métete ahí, báñate ahí.
Véntete al Salim. Deja que Dios te forme con la palabra. Despójate de lo que eres. Hay que vaciarse de lo que somos. Dios nos alumbre a todos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿sí se identifica con lo que estoy diciendo? Está en el Salim. Usted puede estar en el Salim, pero sin estar. O sea, me refiero que pertenece a nuestras iglesias del ministerio Salim, nuestras congregaciones, pero no se mete al espíritu del ministerio Salim. ¿Sí? Acuérdense que yo he dicho, ustedes me han escuchado, que una cosa es que vengas aquí, nosotros somos la iglesia, y ahorita está la iglesia. Una cosa es que vengas a la iglesia, una cosa es que estés en la iglesia, y otra cosa es que la iglesia esté dentro de ti. Una cosa es que pases por la iglesia, y otra cosa es que la iglesia esté dentro de ti. ¿Ustedes han visto la película de Cuarto de Guerra? Muy bien, había unos personajes ahí que están haciendo ejercicio, no sé si recuerdan esa escena, y le dice uno al otro, te veo en la iglesia. Y el otro contesta, me gustó esta parte y me ilustró mucho. Dice, a mí me gustaría ver la iglesia en ti. Está buena, ¿no? Te veo en la iglesia. A mí me gustaría ver la iglesia en ti. Le dijo. Porque este hombre pues llevaba su vida como caiga, ¿no? Entonces me compartía una maestra, no voy a decir cuál para no quemarla. No te vas a reír para que no te vayas a dar cuenta. Que algunos de sus alumnos que ya van en 6º grado, dice, es impresionante, dice. ¿Cómo llegaron a tal grado si no saben algo básico? Yo dije, pues es que vinieron a la primaria, pero la primaria no pasó por ellos. Pasaron por la primaria, nada más. Pero la primaria no pasó por ellos. Así luego nos pasa. Cuando estamos llenos. Tú vienes aquí a escuchar la palabra de Dios, pero la palabra no pasa por ti. Tú pasas por la palabra, pero la palabra no pasa por ti. Es una controversia, ¿no? Y eso pasa en todas las cosas. Yo les digo a mis discípulos, usted puede venir aquí al discipulado, al estudio bíblico, y vienes al discipulado, pero el discipulado no pasa por ti. Pasas por el discipulado, pero el discipulado no pasa por ti. Pareciera una controversia, pero ahí está el asunto. Entonces, esa es la conclusión. Estamos llenos, necesitamos vaciarnos. Entonces, si tú quieres que la palabra haya cabida en ti, empiézate a vaciar de lo que eres. Pero estoy hablando en la parte carnal. Vacíate de lo carnal, terrenal. Llénate de lo espiritual o de lo celestial. Esa es la solución. Hay que vaciarnos y hay que llenarnos. Así se llamó el mensaje. Cuando la palabra no haya cabida. Amén. Entonces, este es el mensaje, mis hermanos. Gloria, yo sé que es un mensaje que confronta. Nos confronta la palabra, pero es verdad, es verdad. Y por cuanto es verdad, hay que atesorarlo. Entonces, ahí termino, mis hermanitos. Dios me los bendiga. Y pues para adelante. Amén, gloria a Dios. Entonces pónganse de pie.